que está sucediendo o que va a suceder, no lo puedo hacer, ni tampoco puedo asegurar con exactitud que no va a suceder. Entonces tenemos el determinístico. El tipo de evento determinístico, que vuelvo a repetir, es aquel que yo sí puedo llegar con la seguridad de decir mañana va a suceder o en 5 años va a suceder. O, ¿sabes qué? Mañana no va a suceder ni en 5 años va a suceder. Y el aleatorio es aquel que por más que yo quiera no lo puedo predecir con exactitud. Y para este tipo de eventos, para el evento de tipo aleatorio, que es aquel donde yo no puedo predecir con exactitud, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Pues entonces utilizamos el concepto de probabilidad. Puse el ejemplo en evento de tipo aleatorio, pues la lluvia. En sí yo no puedo llegar y decirles hoy, mañana va a llover. O el próximo jueves va a llover. No puedo llegar y asegurárselos. Lo que utiliza la climatología, pues es probabilidades. O sea que si yo me meto a buscar el clima el día de hoy, pues me va a salir que la probabilidad de que llueva de tanto por ciento y la probabilidad de que no llueva de tanto por ciento. Aquí hay que entender cuando trabajamos con probabilidades que cualquier probabilidad va, o sea, puede llegar a suceder, porque muchas veces nos preguntamos cuando checamos el clima y ahí cargamos con botas de lluvia, nos vamos abrigados con el paraguas y nunca llovió. Pero ¿cómo si era el 90% de probabilidad de que lloviera y solo el 10% de que no lloviera? Ese 10% sí puede llegar a suceder, aunque sea la mínima probabilidad, pero sí llega a suceder. Entonces, ¿cómo es que vamos a calcular a dicha probabilidad para aquellos eventos donde yo no puedo predecir con exactitud que si va a suceder o no va a suceder? Pues vamos a ver qué es el concepto de probabilidad. Me dice que la probabilidad es poder asignarle a la oportunidad o posibilidad de ocurrencia, o sea, a esa parte en la que puede llegar a suceder, le voy a asignar un número, más bien un valor numérico. Entonces, en un evento aleatorio tenemos estas dos cuestiones: o puede suceder o no puede suceder. Y la probabilidad es la que me ayuda a asignarle ese valor numérico para decir, pues un 10% que sí puede suceder y un 90% que no puede suceder. Entonces la probabilidad es ese concepto que me va a ayudar a asignarle un valor numérico a esa oportunidad o posibilidad de que ocurra el evento aleatorio que estoy estudiando. ¿Qué más es importante saber? Y esto es para la hora que estén haciendo cálculos de probabilidades, es que el valor de la probabilidad siempre tiene que estar entre 0 y 1. O sea, no puede valer fuera de 0 y 1, o sea, del intervalo que hay entre 0 y 1. O sea, no puede valer menos que 0, no puede ser número negativo. Si le sale un número negativo, quiere decir que su cálculo está mal ejecutado. Ni tampoco puede ser mayor a 1. Igual, si me sale mayor a 1, quiere decir que mi cálculo está mal ejecutado. Entonces aquí pues tenemos esa cuestión de que, pero es que en el clima me dicen el 50%, 50 es mayor a 1. Es que la probabilidad se puede expresar en forma de porcentaje, pero el valor correcto para la probabilidad es sin el porcentaje y va de 0 a 1. O si lo utilizamos con porcentaje, iría de 0 a 100. Y bien importante, nos dice que el 1 me representa la certeza de que es totalmente que ocurra. O sea, si tengo 1, quiere decir que sí o sí tiene que ocurrir. Y el 0 me representa que es imposible su realización. O sea, si me sale 0, quiere decir que ese evento no puede suceder. O sea, tiene 0 probabilidad de que suceda, y si tiene 0, pues no va a suceder. Y que si tiene ese valor a 1, sí o sí tiene que suceder. Y tenemos la fórmula que nos dice que la probabilidad de X es igual a K sobre N. Entonces vamos viendo qué significa cada variable de la fórmula, y lo siguiente que vamos a hacer es un ejercicio para aprender a aplicar dicha fórmula.
Entonces tenemos la P me representa probabilidad y luego entre paréntesis tenemos una X, que esa X tal cual es una variable. Y acuérdense que la variable puede ser cualquier cosa. Y ahí les pongo que X es el evento en observación. Entonces, dependiendo de lo que esté observando, esa X se quita y se pone el evento que estoy observando. Casi siempre son letras o números. La K me dice que es el número de veces que se logró observar el evento que me interesa. Supongamos que en una bolsita eché bolitas de colores. Entonces, yo les pregunto, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que yo meta mi manita y revuelva y saque una bolita de color azul? Entonces, yo pondría probabilidad y a lo mejor de A, indicando el azul, sea la probabilidad de que saque una bolita azul, es igual al número de veces que observé las bolitas azules cuando las estuve vaciando. Ah, que eché 10 bolitas azules, pues entonces la K vale 10 entre el total de eventos, o sea, entre el total de todas las pelotitas que eché en la bolsita. Entonces, ¿qué necesito considerar para aplicar la fórmula de probabilidad? Pues saber cuál es el evento que me interesa. Saber si es que, por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, ¿cuál de todas sus caras me interesa? Que me salga 1, que me salga 2, que me salga 3, 4, 5 o 6. ¿Cuál de todos esos posibles resultados es el que a mí me interesa estudiar? Necesito la K, que es el número de veces que puedo observar el evento como resultado, y la N, pues el total de eventos o resultados que yo tendría a la hora de hacer pues la experimentación. Y vamos a hacer un ejemplo para que quede todavía más claro la aplicación de este concepto de probabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con una cajita y billetes, ¿sale? Entonces, imaginemos que tenemos la siguiente situación. Se las voy leyendo y ahorita les pongo la diapositiva, en lo que terminen de copiar algunos compañeros. Dice, una caja contiene 6 billetes de 500 pesos, 3 de 50 pesos y uno de 100 pesos. Determinar la probabilidad de que salga un billete de 500, un billete de 50 y uno de 100. Entonces, ahí está, ¿sale? Entonces les doy un rato para copiarlo y ahorita me paso al pizarrón para que desglosar todo el procedimiento y veamos cómo se resuelve este tipo de problemas de probabilidades. Entonces, aquí hay que considerar que hay dos situaciones que suelen ponerse como ejercicio, que es el lanzamiento de una moneda o el lanzamiento de un dado. Y también están estos casos donde te dicen que en una caja, en una bolsa, echas billetes, pelotas de colores, no sé, manzanas, peras y duraznos.
Entonces vamos viendo. Entonces, vamos a anotar primero qué tengo de cada qué. Entonces, se me dio... ¿Cuántos billetes de 500? 6. Entonces vamos a poner aquí que de billetes de 500 tenemos un total de 6. De 100, 1. Y de 50, 3. Entonces, fíjense cómo ya tengo mis 3 posibles resultados de mi evento, ¿cierto? O sea, cuando yo lleve a cabo este evento, tengo 3 posibles resultados a la hora que yo meta la mano a la cajita y saque un billete, ¿cierto? O sea, que sea uno de 500, sea uno de 100 o uno de 50. O sea, son los 3 posibles resultados que voy a tener. Y ahora bien, aquí vamos a anotar pues el total de eventos que tengo. Que pues de la fórmula de probabilidad se representa con la variable n. ¿Cuántos tengo en total? 10 eventos. Y entonces haciendo este análisis ya tengo todos los datos que tengo que sustituir en la fórmula y ya nada más tengo que meterlos a la formulita. Entonces vamos a iniciar con el primer caso que me pide la probabilidad de que sea de 500, ¿cierto? Entonces vamos a poner probabilidad y voy a poner entre paréntesis un 500 para indicar que es la probabilidad de que salga el billete de 500 es igual a la K, o sea, el número de veces que observo el evento. ¿Cuántas veces lo observaron ustedes? 6 veces, entre N, que es el total de eventos. ¿Cuántos eventos observaron en total? 10. Y ya nada más lo que hacemos es 6 entre 10. Y me da 0.6. Menor a 1, sí, ¿verdad? Y mayor a 0 también. O sea, está entre el rango de 0 y 1. Hasta el momento, correcto. Vámonos con la segunda que me pide. La probabilidad de que sea de 50, ¿cierto? Agarramos, pongo el 50 para indicar que es la probabilidad de que el billete que salga sea de 50. ¿Y cuántas veces observamos el evento de billete de 50? 3. ¿Y el total de eventos? 10. Dividimos y esto me tiene que dar 0.3. Y en el tercer caso, pues me pide que la probabilidad de que el billete que yo saque a la hora que meta la mano a la caja sea de 100. ¿Cuántas veces observamos el fenómeno de 100? 1 entre el total. Una forma de corroborar que esto que acabo de calcular está bien, pues es que analizando lo que me pide el problema me está pidiendo la probabilidad para todos los posibles resultados, ¿cierto? O sea, lo que yo les decía es, en mi cajita únicamente hay billetes de 500, de 100 y de 50.
me está pidiendo la probabilidad para cada uno de los posibles resultados. Si solamente tengo estos 3 tipos de billetes, o sea, si yo meto la manita, hay de 3 opciones, que me salga el de 500, que me salga el de 100 o el de 50. O sea, me está preguntando por todas las posibles respuestas a yo meter la manita y sacar un billete, que en conjunto me tienen que dar el 100% de la probabilidad, ¿cierto? Entonces, sumadas me tienen que dar 1, porque 1 quedamos que es el que sí ocurra. Ajá. Entonces, si lo sumo, ¿verdad que sí me da 1? Entonces, es una forma de corroborar que lo que acabo de hacer está correcto. Como me está pidiendo todos los posibles, la probabilidad para todos los posibles resultados, todos esos posibles resultados tienen que sumar 1. Y ahora bien, lo único que tengo que hacer, fíjense, hasta este momento el cálculo de la probabilidad es correcto. O sea, si lo dejo expresado con punto decimal es ya correcto. Pero, veamos que también se puede expresar en porcentaje. ¿Qué tengo que hacer para expresarlo en porcentaje? Pues el resultado únicamente lo tengo que multiplicar por el 100%. Y nada más este paso es para expresarlo como porcentaje. Y entonces este me daría el 60%, este me daría el 30% y este me daría el 10%, que nuevamente si lo sumamos me da el 100% de probabilidad. Entonces, para este tipo de ejercicios, pues está fácil calcular la probabilidad, ¿cierto? Pero el problema es que hay más tipos de eventos. Este evento pues está muy sencillito, pero vamos a pasar por acá. Pues existen diferentes distribuciones de probabilidades. O sea, tenemos diferentes tipos de eventos y dependiendo del tipo de evento, pues es el método que yo utilizo para calcular probabilidades. Vamos a ver 3 distribuciones de probabilidades. Por los tiempos, únicamente vamos a ver uno aplicado, o sea, aplicar matemáticas para sacar probabilidades. Y los otros 2 únicamente vamos a mencionar la parte teórica de en qué tipo de eventos se pueden utilizar. Entonces, para esto hay que considerar que vamos a estar trabajando con variables discretas o variables continuas, que lo vimos la semana pasada. Ambas variables son de tipo cuantitativo, o sea, que se expresan de forma numérica. Acuérdense, variable discreta, aquella que solamente puede tomar algunos valores numéricos, no todos, solo algunos, funciona solo para algunos. Y las variables continuas, pues vendrían siendo las que pueden agarrar un montón de valores numéricos. Entonces me dice que si tengo variables discretas, o sea que solamente funcionan para algunos valores, puedo utilizar la distribución binomial o la distribución de Poisson. Y que si tengo variables continuas, o sea que el resultado de mi evento pueden ser múltiples resultados. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Pues el ejemplo de la edad de una persona. Para la edad de una persona, pues tenemos desde los meses hasta los 90 y tantos. Hay gente que todavía vive más de 100 años. Entonces tenemos un montón de opciones como posible respuesta y vamos a utilizar la distribución normal. La que vamos a aprender a calcular en el curso es la distribución normal. Vamos a aprender a utilizar unas tablitas y a trabajar con una pequeña curvita para poder calcular probabilidades cuando nuestro evento tiene posibles, más bien muchas posibles respuestas. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la distribución de Poisson, donde fíjense que me dice que este tipo de distribución me va a ser funcional para número de éxitos en un intervalo de tiempo o espacio.
Entonces, quedamos que la distribución de Poisson me sirve para variables discretas, o sea, para ese tipo de variables que no pueden tomar cualquier valor, sino que solamente funciona para ciertos valores. Y fíjense que aquí el concepto que trabaja la distribución de Poisson es el de éxito, pero no nos vayamos a confundir porque casi siempre el éxito lo referenciamos con algo positivo, ¿cierto? En este caso, el éxito puede ser cualquier cosa, o sea, el éxito es lo que voy a estar estudiando. O sea, la distribución de Poisson toma como éxito el que ocurra un accidente aquí abajo. Ajá. O que me salga un artefacto defectuoso en toda mi producción. Eso es lo que considera éxito. O sea, lo que yo estoy estudiando sucede. Ajá, no importa si es bueno o es malo. Como está sucediendo, para mí es un éxito. Entonces, nos dice aquí que funciona para calcular probabilidades de que ocurra ese suceso que a mí me interesa, que voy a llamar éxito en un día. Supongamos que yo tengo una empresa y produzco plumones. Entonces, para mí, lo que voy a llamar ese éxito es en un día cuántos plumones defectuosos me salen. Entonces, cada vez que ocurra, a eso le llamo éxito. Y entonces, con eso puedo calcular la probabilidad de que al día me salgan plumones defectuosos. Y nos dice aquí que el ejemplo, bueno, ya les puse pues que algunas empresas lo pudieran llegar a ocupar para sacar probabilidades de cuál es la probabilidad de que mi producto salga defectuoso en toda mi producción, pero aquí dice que en un día cualquiera se presenten más de cierto número de reclamaciones de póliza. Entonces aquí sería una aseguradora. Es decir, la aseguradora, pues obviamente tiene mayores ganancias mientras las pólizas no se cobren. Entonces, imagínense que es de carros y esa aseguradora dice, bueno, mi ideal es que por día se cobre solamente una póliza. O sea, ya si se empiezan a cobrar 2 o 3 por día, pues ahora sí que no me iría tan bien porque pues el cobrar la póliza es yo tener que soltar dinero. Entonces ellos ponen, pues mi éxito, o sea, lo que yo voy a estar estudiando es que al día se cobre más de una póliza. Entonces, pues va a empezar a hacer el estudio de día por día, cuántas veces es que se cumple ese éxito, cuántos días es que se cumplió, que se cobrarán más de una póliza. Y entonces a lo mejor lo hace durante un año, y durante ese año pues, se da cuenta que, no sé, en 30 días fue que se cumplió esa condición que ellos pusieron, ese éxito, y ya con eso pues reajustan para que le siga saliendo ganancia, aunque haya días donde se cobre más de una póliza. La siguiente es la binomial y esta es la más sencilla. Porque en la binomial vamos a tener que es funcional para procesos cuyos posibles resultados únicamente son 2. O sea, el sí y el no, casi siempre. O vamos a poner el ejemplo que les decía que es muy cotidiano, es el lanzamiento de una moneda, ¿cierto? O sea, todas las monedas que conocemos tienen 2 lados. Entonces, pues dependiendo del país en el que estemos, en este caso sería sol o águila, pero son 2 posibles resultados siempre, no va a haber un tercero, ni un cuarto, ni un quinto, siempre son 2 posibles resultados. Y eso permite que las probabilidades se mantengan constantes. Cuando hablamos de un valor constante es que no varía, no cambia. Si yo les pregunto la probabilidad de que me salga águila en un lanzamiento de moneda, 50%. La probabilidad de que me salga sol en un lanzamiento de moneda va a ser el 50%. Y así la lance hoy, la lance mañana, la lance al fin de año, el año siguiente, el día que yo la lance, a la hora que la lance, donde sea que la lance, las probabilidades siempre van a ser de 50-50. No van a cambiar. Y otro ejemplo que traigo, pues es el sexo de un niño que está por nacer. Pues tenemos de 2, ¿no? Femenino o masculino. O nace niño o nace niña. Entonces la probabilidad de tener un niño o una niña es de
50. Y siempre va a ser de 50, 50. Y por último tenemos la distribución de tipo normal. Y podemos decir que se llama de tipo normal porque muchos de los eventos que estudiamos se comportan de esta manera. Y me dice que es funcional para ese tipo de eventos, que es imposible enumerar todos sus resultados posibles. Lo que les decía, hay veces que son infinidad de resultados posibles. Y vamos a tocar el ejemplo que traigo, la estatura de los empleados de una empresa muy grande. Entonces, estamos hablando que la altura promedio de un adulto mayor, pues, ¿qué empezará? Como del 1,40 y puede llegar arriba de los 2 metros. Entonces, estamos hablando de 1,40, 1,42, 1,43, 1,45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, hasta el 60, del 60 hasta el 70, del 70 hasta el 80, del 80 hasta el 90, del 90 hasta los 2 metros y todavía de los 2 metros a los 2,10. Son muchas posibles respuestas al evento que estoy estudiando, ¿cierto? Entonces me dice que me va a servir y me va a ser funcional para cuando el evento que estoy estudiando, pues me es imposible enumerar todos los eventos posibles que puedo tener como respuesta. Y este es donde nos vamos a concentrar en la última clase del curso, donde vamos a aprender a utilizar la distribución de tipo normal y ya sacar o calcular probabilidades en este tipo de eventos. Y vamos a pausar tantito esta cuestión. Les digo que este tema, el de distribución de tipo normal, lo vamos a retomar hasta la última clase para pasarnos a medidas de tendencia central, que son 3 medidas súper básicas y que ahorita que las estemos platicando a lo mejor y las recuerdan, a lo mejor ya en algún otro año las han visto. Y vamos a platicar de las medidas de tendencia central. Pues básicamente las medidas de tendencia central me ayudan a entender o comprender un poco el comportamiento que tiene el suceso que yo esté estudiando. Y pues vamos a tener que, es muy fácil calcularlas. Vamos a tener formulitas, sí, pero es muy fácil aplicar las fórmulas para estas medidas de tendencia central. Entonces vamos a comenzar con la primera, que se llama media, o mejor conocida como promedio. La primera medida de tendencia central que nosotros podemos calcular de un suceso, pues es la media o promedio. Y me dice que es el valor correspondiente a una línea imaginaria. Entonces la media me sale como un numerito. 15, por ejemplo. Y entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada hicimos un histograma? En ese histograma yo voy a poder marcar mi línea imaginaria en el 15. Y de esta manera puedo ver qué valores se me exceden, o sea, están por arriba, y qué valores están por debajo.
¿Y qué me puede dar como de información el que yo calcule la media o el promedio? Pues vamos a poner un ejemplo con sus calificaciones. ¿Qué pasa si hoy se meten ahí a su plataforma y van checando sus calificaciones? Y entonces dicen, pues ¿sabes qué? Voy a hacer un promedio de mis calificaciones y ya empiezan a sumar todas las calificaciones de sus exámenes y las dividen entre el total, sacan su promedio y dicen, híjole, mi promedio es de 7.5. Es de 7.5 y entonces yo me puedo dar cuenta de mis módulos. Bueno, primero decir si a ustedes les parece suficiente su promedio de 7.5 o si lo pueden subir. Y el cómo subirlo, pues puedo darme cuenta que mi media, o sea, mi promedio es de 7.5. Puedo darme cuenta cuáles están por debajo del 7.5, que sería donde me saqué 6 y 7. Y el decir, fíjate, me estoy dando cuenta que donde tengo 6 y 7 son las materias que llevan numeritos. Pues entonces a lo mejor me puedo concentrar un poco más o dedicarle más tiempo a las materias que llevan numeritos para ese 6 o 7 subirlo a 8 y entonces empezar a subir mi promedio. Entonces, pues es una línea imaginaria donde yo puedo ver quiénes están por arriba y quiénes están por abajo. ¿Cómo es que vamos a calcular a la media? Pues la forma más sencilla de aprenderme el cómo calcular el promedio, pues es la sumatoria de todos mis valores entre el total de mis valores. Que lo puedo expresar matemáticamente, pero está un poco más confuso. Ahí tienen un simbolito matemático que parece una E. Sí parece una E, ¿no? Ese simbolito matemático significa sumatoria. Entonces, básicamente lo que me está indicando es que tengo que hacer una suma. ¿De quién? De todos mis valores. De la I, que vale 1, o sea, desde el primero hasta N, que sería el último. Entonces, me está indicando que es una sumatoria del primer término hasta el último término de todos mis valores que represento con la letra X. Entre N, que N ya lo habíamos utilizado para la probabilidad, ¿cierto? Que es el total de valores con los que estoy trabajando. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para aplicar estas fórmulas. Vámonos con la siguiente, que va a ser la mediana. Entonces me dice que la mediana es el valor del elemento que ocupa la posición central. Salud. Salud. Entonces me dice que es el valor, o sea, cuánto vale mi elemento que ocupa la posición central de mis datos individuales, ordenados de menor a mayor o viceversa. Entonces, sí o sí, para el cálculo de la mediana, lo primero que tengo que hacer es acomodar a mis datos. De menor a mayor o de mayor a menor. Si no los acomodo, el cálculo de su mediana va a estar incorrecto. ¿Sale? Entonces, de entrada, para asegurarme que
lo estoy calculando bien, sí o sí lo primero que tengo que hacer es ordenar a los datos, de menor a mayor o de mayor a menor. Y de igual forma, cuando yo una vez encuentro la mediana, va a tener un valor. Si hablamos de calificaciones, pues su valor puede ser 6, 7, 8, 9, 5. Y también, ¿qué me va a estar indicando? Pues si tengo un 5, estamos hablando del valor de en medio, de menor a. Si tengo un 5, pues lo que me está indicando es que tengo demasiadas calificaciones reprobatorias, porque estoy agarrando el elemento de en medio y es un 5. Eso me está indicando que tengo muchas materias reprobadas y que me tengo que poner a estudiar. Entonces también me indica algo el valor que tiene esa mediana. Si hablamos de gastos al mes, si esa mediana me quedó muy alta, pues el decir, estoy gastando demasiado al mes, porque el valor que me quedó en medio es demasiado alto, entonces a lo mejor empezar a reducir gastos. Y para saber que el valor que se seleccionó como mediana es el correcto, sí o sí, de mi lado derecho de esa mediana que yo ya encerré, de mi lado izquierdo, esta es mi izquierda, debe de haber el 50% de mis datos y del otro lado derecho tiene que estar el otro 50% de mis datos y de esa forma me estoy asegurando que justo estoy en el medio, o sea, donde me divide 50 y 50, que si me divide 55 y 45, esa no es la mitad. Y ahorita que hagamos el ejemplo, pues les voy a enseñar un método donde no necesitamos fórmula para calcular la mediana, pero existe una fórmula para poder calcular la posición. Ojo, posición, no valor. Posición, o sea, en qué posición de mis datos está ubicada mi mediana. Entonces me dice, paso número 1, ordenar los datos. Eso no se les puede olvidar. Cualquiera de los dos métodos que quieran utilizar, sí o sí tengo que yo ordenar mis datos de mayor a menor o de menor a mayor. Y paso número 2, pues es calcular la posición de la mediana, o sea, calcular dónde va a estar ubicada, y me dice que la posición es igual a n, que n es, lo tengo por acá, el número de valores, ¿cierto? Mi total de valores, más 1, o sea que si tengo 5 datos va a ser 5 más 1, y lo divido entre 2. Y entonces me va a salir un 3, ¿cierto? Si tengo 5 datos me va a salir un 3, y lo que me está indicando es que el valor número 3, así contar 1, 2, 3, este es mi mediana. Y ahí, en letras un poquito más pequeñas, como si tuviéramos un contrato de dudosa procedencia, les puse, si la cantidad es par, se debe de obtener el promedio del valor de los elementos centrales. Cuando tenemos cantidades pares, que pares son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, y así sucesivamente, todo número par termina en múltiplo de 2. Fíjense que a la hora que yo empiece a calcular la mediana, me van a quedar dos valores en medio. Entonces, cuando tengan número par, o sea, el problema me dio 10 datos, ¿10 es número par? Sí, eso quiere decir que van a quedar dos medianas, ¿sale? Cuando tengan número 2, les van a quedar dos valores en medio, porque si nada más dejo uno, se van a dar cuenta que no es el 50 y el 50, y vamos haciéndolo. ¿Qué pasa si yo les doy 10 datos? 10 más 1, 11, entre 2, 5.5, no me está dando una posición exacta. Ahí, ese 5.5 me está indicando que tengo que agarrar al 5 y al 6. O sea, a mi elemento 5 y a mi elemento 6. Y lo que tengo que hacer es sacar un promedio, sumarlos y dividirlos entre, y ese es el valor de su mediana. Y por último tenemos a la moda. Que me dice que es el valor más frecuente de un conjunto de datos y que a veces se pueden presentar
2 o más valores que se repiten con mayor frecuencia. Esto me está indicando que puedo tener más de una moda. O sea que si me salen 3 modas es correcto. O sea, mi moda va a ser el valor que se repite más veces. Y habrá casos en donde no es solo un valor, sino que son 3 valores los que se me están repitiendo la misma cantidad de veces. Entonces mi moda van a ser esos 3. Y me dice que es la única medida de tendencia central que se puede aplicar a valores cualitativos. Vamos a ver esta cuestión. Bueno, pues si lo que yo estoy estudiando es el color de ojos de una persona, no puedo sacar un promedio. ¿Por qué? Porque yo no puedo sumar café, más azul, más verde, más café. ¿Verdad que no se pueden sumar colores? Entonces, no puedo sacar un promedio. Una mediana, pues para la mediana necesito acomodar de menor a mayor o de mayor a menor. Yo no sé si el café es mayor al verde o si el verde es menor al azul. Yo no sé cuál vale más y cuál vale, o sea, no tienen un valor. Entonces tampoco puedo calcular una mediana, pero sí puedo calcular una moda, sí puedo saber qué es lo que se está repitiendo más en la población mexicana, si el ojo de color café, si el ojo de color azul o el ojo de color verde. O sea, ahí sí puedo ver cuál se está repitiendo con mayor frecuencia. Entonces, importante, esta es la única medida de tendencia central que podemos aplicar a valores cualitativos. Y vamos a hacer un ejemplo, donde vamos a aplicar todos estos conceptos y las fórmulas que estuvimos viendo. Y vamos a trabajar con estos 5 datos. Aquí ya traigo todo yo resuelto, pero lo que vamos a hacer es que lo vamos a copiar y pegar en el pizarrón y lo vamos a desarrollar todo para saber qué fue lo que hizo la maestra en el ejemplo, para después ustedes puedan aplicar estos 3 conceptos en un ejercicio. Entonces, pues si bien no me da mucha información, solamente me da 5 cantidades de dinero, ¿cierto? Nosotros vamos a suponer que estas cantidades de dinero pues fue lo que gasté en la semana yendo a la tiendita, ¿no? De lunes a viernes. O sea, por ahí se me antojaban unas galletas, unas papitas, un refresco, un dulce, y entonces de lunes a viernes fui a la tiendita y el primer día, el lunes gasté 20 pesos, el segundo día 16 pesos, el tercero 17, cuarto 16 y quinto 21 pesos. Entonces, pues digo, pues voy a sacar el promedio de cuánto ando gastando al día en la tiendita. Entonces, vamos a primero calcular el promedio. Si bien ahí ya lo traigo desarrollado, vamos a hacerlo paso a pasito y a esta medida se le conoce como media. Y la media me dice que tengo que sumar todos los valores. ¿Cuáles son mis valores? Y dividirlo entre el total de valores que tengo. ¿Cuántos valores tengo? 5. Y entonces lo que tengo que hacer, pues, es sumar. Voy a sacar aquí mi calculadora y vamos a sumar. Tenemos 20
más 16, más 17, más 16, más 21 y me da un total de 90. Y este 90 lo dividimos entre 5. Acuérdense que si lo vamos a hacer en calculadora, una vez que hago la sumatoria, a mi calculadora le tengo que picar el igual. ¿Sale, vale? Y después ya dividirlo. Ahora sí, 90 entre 5 y me da 18. Complicado no, ¿verdad? Entonces ahí está. Mi media es igual a 18. O sea, el promedio de lo que estoy gastando al día son 18 pesos. Vámonos con la mediana. ¿Qué es lo que necesito hacer en la mediana primero antes de cualquier otra cosa? Acomodar los datos, ¿cierto? ¿Cómo los quieren acomodar? ¿De mayor a menor o de menor a mayor? De mayor a menor. Entonces vamos a acomodarlos. ¿Cuál es su valor mayor? 21. Después el que le sigue. Después. Después. Y después. Fíjense cómo, aunque el 16 se me repite 2 veces, lo puse esas 2 veces. No hay que quitarlo. Aunque se repita, hay que ponerlo. O sea, esta cantidad acomodada tiene que coincidir con la cantidad de números que me da el ejercicio. No puedo quitar ni puedo poner. Ya los acomodé y vamos a aplicar primero la fórmula, ¿sale? Que me da y que me dice que la posición de mi mediana es igual a n. ¿Cuántos datos tenemos? Más 1 entre 5 más 1 entre 2 me va a dar. Me está indicando que está en la posición 3. Posición 1, posición 2, posición. Y ya ahí de entrada ustedes pueden darse cuenta cómo es que a la izquierda cuántos datos me quedan. Y a la derecha el 50 y el 50. Una forma para no aplicar fórmula, pues hagan de cuenta es que acomodo mis datos y empiezo a tachar uno de la izquierda y uno de la izquierda y uno de la, y pues eventualmente me va a quedar un dato en medio y ese va a ser mi mediana. Y para asegurarme que sea correcto, tengo que, en este caso son poquitos datos, pero tengo que checar que los datos que tengo cargados en la izquierda sean los mismos datos que tengo cargados en la derecha, para asegurarme que justamente estoy agarrando al de en medio. Entonces, ¿cuánto vale mi mediana? 17. Y lo que les decía es que la fórmula no me ayuda a calcular el valor que tiene la mediana, sino que me ayuda a calcular la posición, dónde va a estar ubicado. Y la última que vamos a tener, pues es la moda. Para eso, pues se puede hacer, se puede omitir. Lo que va a suceder aquí es que sí lo voy a hacer para que quede pues registrado. Pues lo que puedo hacer es una tabla de frecuencias, poner mis valores participantes, que es 16, 17, 20 y pues checar en mis datos cuántas veces se repite. Por aquí lo tengo, 16, se repite 1, 2 veces. El 17, vamos a ponerle se repitió 1. El 20, 1. ¿Y el 21? ¿Quién tiene mayor frecuencia de todos mis datos? 16. Entonces mi moda va a ser el 16, con una frecuencia de 2. Ahí está. Entonces me queda una media de 18, una mediana de 17 y una moda de 16. Si quieren, les alejo tantito la pantalla para que puedan tomarle captura a todo el procedimiento. Entonces, no está complicado, ¿cierto?
Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, o bueno, que van a hacer, es aplicar esto que acabamos de ver, pero a estos nuevos datos. Ajá. O sea, hay que calcular o determinar la media, mediana y moda para los siguientes valores. Entonces, vamos viendo. Primero vamos a calcular la media. Y para la media tenemos la fórmula donde sumamos todos los valores y dividimos entre el total de valores que se nos dan. Entonces se me da un valor de 12 más 15 más 13 más 17 más 15 más 13 más... Y lo divido entre 7. Y si mal no recuerdo, aquí les da 102. Entre 7. ¿Y cuánto les dio 102 entre 7? Quiere decir que mi promedio es de 14 puntos. Para la mediana, lo primero que vamos a hacer para la mediana es acomodar nuestros datos. Lo voy a hacer de menor a mayor, entonces tengo el menor es de, luego tengo 13, otra vez tengo 15, 15 y 17. Puedo calcular la posición donde es n más 1, ¿cierto? O sea, 7 más entre, y me va a dar 8 entre, igual a, tenemos posición 1, posición 2, posición 3, posición... Y también podemos hacer el de tachar. Tacho 1 aquí, tacho 1 acá. 1 aquí, 1 acá. 1 aquí y otro acá y me queda en medio el 15. Y puedo observar que de este lado me quedaron 3 datos y de este otro lado también me quedaron 3 datos. La mediana está bien. Y por último nos falta la moda en la cual podemos hacer una tablita de frecuencias. Tengo el 12, 13, 15 y 12 tengo 1 y ya, ¿cierto? 13 tenemos 1, 2. 15 y 17. ¿Cuántas modas tengo? Tengo 3 modas. Acuérdense que puedo tener más de una moda y son justamente estas 3. 13, 15 y 17 con una frecuencia para las 3 de 2.
Ujú. Entonces, les voy a proyectar, nos quedan unos minutitos, otro ejercicio que traigo de esto. Ujú. Para que lo vayan copiando. Si no lo terminamos, la próxima clase damos unos minutitos antes. Pero me dice determinar la media, mediana y moda para los siguientes valores correspondientes al número de hijos de 15 familias formadas en 1985. Entonces lo que se hizo fue que se entrevistó a 15 personas y la pregunta fue ¿cuántos hijos tienen? Y tenemos ahí nuestros 15 valores y hay que calcular la media, mediana y moda.